La razón por la que eres descartable no es falta de esfuerzo, es porque dilapidaste tu energía demostrando tu valor a quienes nunca lo reconocerían. Te convertiste en un recurso disponible, predecible, domesticado, un elemento más del paisaje cotidiano que nadie nota hasta que desaparece, y aún entonces lo reemplazan sin pensarlo dos veces. Y ahora sufres. Sufres porque diste todo y recibiste migajas, porque estuviste presente cuando nadie más lo estuvo, y tu recompensa fue la indiferencia. Porque en el fondo de tu ser sabes una verdad que arde: nadie teme perderte. Pero déjame decirte algo que la moral del rebaño jamás te revelará. El respeto no nace de la bondad, nace de la fuerza percibida. No se construye mediante la disponibilidad constante, sino a través de la escasez consciente. Nietzsche lo comprendió con una claridad brutal. Solo valoras aquello que puedes perder, y solo temes perder aquello que perciben como fuerte, escaso, irreemplazable. Hoy vas a aprender 6 leyes que los espíritus superiores usan para invertir completamente la dinámica de poder en sus relaciones. No se trata de manipular por inseguridad o de jugar juegos mezquinos por venganza. Se trata de afirmar tu propia fuerza a través de principios que el débil jamás comprenderá: la escasez consciente, el silencio estratégico, la indiferencia cultivada, la imprevisibilidad como libertad, la autosuficiencia demostrada y la consecuencia sin resentimiento. Te sacrificaste, fuiste generoso, estuviste siempre disponible, y fue exactamente eso lo que destruyó tu valor. La moneda que circula en todas partes no vale nada. El diamante permanece oculto en las profundidades de la tierra, y por eso los hombres arriesgan sus vidas para encontrarlo. A partir de este momento, serás forjado en una verdad incómoda que el rebaño rechaza con horror. Quien no puede perderte es quien domina sin necesidad de controlar. Tu ausencia se convertirá en tu mayor declaración de valor, tu silencio en tu discurso más elocuente, y tu indiferencia cultivada en la prueba irrefutable de que finalmente comprendiste el juego del poder. Si estás cansado de ser la segunda opción, de ser el recurso al que recurren cuando todas las demás puertas se cerraron, deja tu like ahora mismo, porque lo que viene a continuación no es consuelo, es un martillo, y aprenderás a usarlo para destruir la versión débil de ti mismo que permitió semejante humillación. Ley 1. La escasez afirmada. Tu disponibilidad constante es la prueba de tu debilidad, no de tu generosidad. Déjame destruir una mentira que te enseñaron desde la infancia: que estar siempre disponible para los demás es una virtud admirable, un signo de tu buen corazón, de tu capacidad de amar sin condiciones. Te mintieron, y esa mentira te convirtió en un esclavo que ni siquiera reconoce sus cadenas. Nietzsche expuso esta farsa con precisión quirúrgica en La genealogía de la moral. La moral cristiana, esa moral de esclavos que todavía infecta nuestra cultura secular, te enseñó que el sacrificio personal es noble, que dar sin recibir es santidad, que estar siempre presente es amor. Pero Nietzsche reveló la verdad oculta: es la táctica del débil que mendiga aprobación a través de la servidumbre. Es el esclavo que intenta comprar su valor, haciendo indispensable su utilidad. ¿Y sabes qué descubre eventualmente ese esclavo? Que su constante disponibilidad no generó amor ni respeto, generó desprecio disfrazado de comodidad, porque la psicología humana funciona con una ley económica brutal. El valor está determinado por la escasez, no por la abundancia. Lo abundante es despreciado. El aire que respiras es esencial para tu vida, pero no pagas por él porque está en todas partes. El agua del grifo apenas tiene valor porque fluye con solo abrir la llave, pero el diamante, que no necesitas para sobrevivir, cuesta fortunas porque es raro. Tu disponibilidad constante te convirtió en aire, esencial quizás, pero completamente despreciado. El espíritu superior comprende esto instintivamente. No se distribuye democráticamente entre quienes lo solicitan. No acude a cada llamado como un perro entrenado que responde al silbato. Se preserva. Crea escasez natural no por cálculo mezquino, sino porque su tiempo y energía están consumidos por proyectos superiores que considera más valiosos que la validación social. Piensa en la montaña. La montaña no desciende hasta el valle para ser escalada.
permanece en su altura, indiferente al esfuerzo que requiere alcanzarla. Y precisamente por eso, quienes la desean deben subir, deben probar que son dignos del esfuerzo. La montaña no ruega ser visitada, su mera existencia es suficiente para atraer a quienes valoran la grandeza. Nietzsche mismo vivió este principio en su soledad alpina. Rechazó rebajarse intelectualmente para obtener la aceptación de la Academia Alemana de su época. Escribió obras que sabía serían incomprendidas por sus contemporáneos. Se negó a simplificar sus ideas para hacerlas digeribles a las masas y murió en relativa oscuridad, ignorado por la mayoría. Pero mira lo que sucedió después. Su negativa a ser accesible, su insistencia en mantener la altitud de su pensamiento, lo convirtió en inmortal. Hoy, más de un siglo después de su muerte, sus ideas dominan la filosofía occidental. Aquellos que lo rechazaron son polvo olvidado. Él es eterno. La escasez que mantuvo en vida se transformó en valor infinito después de su muerte. Ahora viene la pregunta que debes hacerte con honestidad brutal. ¿Quién consume tu tiempo sin ofrecer reciprocidad equivalente? ¿Quién te llama solo cuando necesita algo, pero desaparece cuando tú podrías necesitar lo mismo? ¿Quién da por sentado que siempre estarás ahí, como un mueble más en su vida? La respuesta es clara: casi todos, porque les enseñaste que eres abundante, que pueden acceder a ti sin esfuerzo, sin mérito, sin reciprocidad. Les demostraste que tu tiempo no tiene valor al regalarlo indiscriminadamente, y ahora sufres las consecuencias de tu propia falta de autoestima disfrazada de generosidad. La escasez afirmada no es jugar juegos psicológicos infantiles de hacerse el difícil. Es algo mucho más profundo. Es reconocer que tu tiempo, tu energía, tu presencia son los recursos más valiosos que posees, más valiosos que el dinero, porque el dinero puede reponerse, el tiempo no. Cada hora que regalas a quien no la valora es una hora que robaste a tu propio desarrollo, a tus propios proyectos, a tu propia grandeza potencial. Identifica hoy mismo qué personas consumen tu tiempo sin reciprocidad equivalente. No necesitas anunciar nada, no necesitas confrontaciones dramáticas, no necesitas explicaciones que solo alimentarán su narcisismo. Simplemente corta el acceso, deja de responder inmediatamente, deja de estar disponible cuando te llaman, deja de sacrificar tus planes por los suyos y observa lo que sucede. Algunos desaparecerán sin ruido, probando que nunca valoraron tu presencia, solo tu utilidad. Esos son parásitos que eliminaste sin esfuerzo, pero otros, aquellos que sí perciben valor en ti, comenzarán a esforzarse, comenzarán a adaptarse a tu agenda, comenzarán a preguntarse qué cambió y por qué ya no eres tan accesible. Y en ese momento preciso, habrás recuperado tu poder, porque ahora temen perderte. Temen que esa montaña que antes descendía a su nivel haya vuelto a su altura natural y que si quieren tu presencia, tendrán que escalar. Ley 2. El silencio como arma. El débil llena el vacío con palabras. El fuerte deja que el silencio torture a quien lo necesita. Te condicionaron desde la infancia a explicarte constantemente, a justificar cada decisión, cada ausencia, cada cambio de opinión. Te enseñaron que el silencio es grosería, que no responder es crueldad, que debes siempre ofrecer claridad a quien la demanda, y caíste en la trampa más antigua del control social, creer que les debes explicaciones a quienes nunca te debieron respeto. Esto no es comunicación saludable, es ansiedad disfrazada de amabilidad. Es la necesidad compulsiva de llenar cada vacío con ruido porque el silencio te aterroriza, porque en el silencio la otra persona podría pensar mal de ti, podría malinterpretarte, podría juzgarte, y tu ego débil no soporta esa posibilidad. Nietzsche comprendió que la necesidad de ser comprendido es la prisión del espíritu mediocre. El rebaño exige constantemente explicaciones porque necesita categorizar, etiquetar, controlar. Si no pueden comprenderte, no pueden dominarte, y eso los aterroriza. Por eso te presionan para que hables, para que te justifiques, para que reveles tus intenciones. No es curiosidad genuina, es miedo a tu autonomía. El tigre no ruge constantemente anunciando su presencia. Camina en silencio por la jungla, y esa ausencia de ruido es precisamente lo que lo hace aterrador. Cada crujido de rama podría ser él, cada sombra podría ocultar sus pasos,
Su silencio no es pasividad, es poder concentrado esperando el momento exacto para manifestarse. Ahora contrasta eso con la hiena, que no puede dejar de hacer ruido. Chilla, ríe nerviosamente, anuncia su presencia a kilómetros de distancia. ¿Y qué sucede? Nadie la teme. Su constante necesidad de hacerse notar es la prueba de su irrelevancia. El ruido es compensación por la falta de sustancia. Aquí está la distinción crítica que debes comprender. El silencio del guerrero no es represión moral, no es callarse por miedo a las consecuencias, ni por sumisión a las expectativas ajenas. Es autodominio consciente, es la capacidad de controlar el timing, la información, la dinámica completa de la interacción. Cuando te exigen explicaciones y tú cedes inmediatamente, les transferiste todo el poder, aceptaste su marco de referencia donde ellos tienen derecho a interrogarte y tú tienes obligación de responder. Pero ¿quién estableció esas reglas? Ellos. Y tú las aceptaste sin cuestionarlas. El silencio crea un vacío psicológico. Y aquí está el secreto que los manipuladores profesionales conocen, pero que tú usarás con propósito superior. La mente humana no tolera el vacío. Lo llena automáticamente con contenido. Y ese contenido proviene de sus propias inseguridades, miedos, fantasías. Cuando no respondes de inmediato, ellos comienzan a preguntarse, ¿hice algo malo? ¿Ya no le importo? ¿Encontró a alguien mejor? ¿Estoy perdiendo acceso a esta persona? Tu silencio se convierte en una tela en blanco donde proyectan sus propios demonios internos. Y esa proyección los tortura mucho más efectivamente que cualquier palabra que pudieras decir. Napoleón Bonaparte comprendió este principio después de su derrota en Waterloo. Exiliado en Santa Helena, podría haber escrito memorias justificándose, podría haber dado entrevistas explicando sus decisiones, podría haber intentado controlar su legado mediante palabras, pero eligió el silencio estratégico en muchos aspectos clave. ¿Y sabes qué sucedió? Europa pasó décadas debatiendo sobre él, construyendo mitos, creando teorías. Su silencio lo convirtió en una figura más grande de lo que cualquier autobiografía hubiera logrado. Porque cuando no ofreces respuestas definitivas, cada persona llena ese vacío con su propia versión magnificada de ti. Ahora, aquí está tu ejercicio de forja. La próxima vez que sientas el impulso de explicarte, de justificar tu ausencia, de aclarar un malentendido, espera 48 horas. Simplemente espera. No es represión, es disciplina. Estás entrenando tu capacidad de soportar la incomodidad del silencio sin ceder a la compulsión de llenarlo. Durante esas 48 horas, observa lo que sucede. Observa cómo la otra persona comienza a llenar el vacío. Observa sus mensajes volviéndose más frecuentes, más inquisitivos, más ansiosos. Observa cómo tu silencio habla más fuerte que las 1000 palabras que hubieras usado para explicarte. Y cuando finalmente decidas hablar, si es que decides hacerlo, será desde una posición de poder, no de necesidad. Será porque elegiste romper el silencio, no porque te obligaron a hacerlo. Esa es la diferencia entre el esclavo que habla cuando le ordenan y el señor que habla cuando decide que es momento. El silencio no es ausencia de comunicación, es la comunicación más sofisticada que existe. Dice, no te debo explicaciones. Mi tiempo para responder está determinado por mis prioridades, no por tu ansiedad. Y si eso te incomoda, ese es tu problema, no el mío. Esa es la voz del espíritu libre. Y cuando la domines, descubrirás que tu ausencia de palabras genera más impacto que todos los discursos que alguna vez pronunciaste mendigando comprensión. Ley 3. La indiferencia cultivada. No es crueldad, es la negativa a participar en el juego de quien te necesita más de lo que tú lo necesitas. Tu empatía excesiva no es virtud, es dependencia emocional con disfraz de santidad. Necesitas ser necesario porque en el fondo temes no tener valor propio. Entonces te conviertes en el salvador emocional de todos, cargando sus problemas, absorbiendo sus dramas, sacrificando tu paz mental en el altar de su caos constante. Y llamas a eso ser buena persona. Déjame usar el martillo. Eres un adicto a la validación que conseguiste a través de ser indispensable emocionalmente para personas que nunca harían lo mismo por ti. Confundiste ser útil con ser valioso, y ahora estás atrapado en un ciclo donde tu autoestima depende de cuánto sufres por otros.
Nietzsche demolió esta mentira en Así habló Zaratustra cuando advirtió contra los predicadores de la muerte que glorifican el sufrimiento y el autosacrificio. La compasión, tal como te la enseñaron, es veneno sutil, te hace cargar el peso de los débiles mientras tu propia fuerza muere de inanición. Te convierte en burro de carga emocional y luego te felicitan por tu bondad mientras tu vida se desmorona bajo el peso ajeno. El Übermensch, ese ideal del espíritu superior que Nietzsche propuso, cultiva indiferencia selectiva, no por frieza de corazón, sino por autopreservación consciente. Comprende que su energía es limitada y preciosa, y que desperdiciarla en los dramas interminables del rebaño es traicionar su propio potencial. Pero aquí está la distinción crítica que separa la fuerza de la mezquindad. La indiferencia cultivada no es indiferencia reactiva. La indiferencia reactiva es ignorar por resentimiento, por dolor del ego herido, por deseo de venganza. Es la hiena que finge no importarle porque está resentida de no haber obtenido lo que quería. La indiferencia afirmada es completamente diferente. Es desapego consciente porque tu energía está invertida en proyectos superiores que consideras más valiosos que los dramas emocionales ajenos. No es que estés resentido con ellos, simplemente dejaron de ser prioridad porque construiste algo más importante. Aquí está la trampa en la que caíste. Confundiste participar en cada crisis emocional ajena con ser empático. Pensaste que decir no a las demandas emocionales de otros era ser egoísta. Pero Nietzsche te revelaría la verdad. El verdadero egoísmo es exigir que otros sacrifiquen su bienestar por tu necesidad constante de atención y validación. El espíritu que ha trascendido el ego reactivo no necesita probar que no le importa. Quien siente necesidad de demostrar su indiferencia todavía está preso del juego, todavía está reaccionando, solo que ahora en dirección opuesta. El verdaderamente libre simplemente no aloca energía mental en juegos que no le sirven. Séneca, el filósofo estoico que Nietzsche respetaba, demostró esto cuando Nerón, el emperador paranoico, finalmente ordenó su muerte. Séneca no rogó, no se justificó, no entró en pánico. Su respuesta fue de una indiferencia cultivada perfecta. Mi filosofía ya está escrita. Mis obras permanecerán. Nada que hagas ahora altera eso. Esa es la indiferencia del fuerte. No es desprecio hostil hacia Nerón. Es reconocimiento de que Nerón es completamente irrelevante para lo que realmente importa. El legado filosófico que Séneca construyó. El emperador puede matar el cuerpo, pero la obra permanece, indiferente a la mortalidad de su creador. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas personas absorben tu energía emocional constantemente sin reciprocidad? ¿Cuántos vampiros emocionales te llaman solo cuando necesitan descargar su caos, pero desaparecen cuando tú podrías necesitar lo mismo? ¿Cuántos dramas ajenos has convertido en tus propios problemas? La metáfora es simple. El sol no para de brillar para convencer a las sombras de su luz. No persigue a la oscuridad argumentando su valor. Simplemente brilla, y quien quiera luz sabe dónde encontrarla. Tu indiferencia cultivada debe funcionar exactamente así. No es que rechaces activamente a nadie, simplemente brillas en tu propia dirección, y quien no valora esa luz puede permanecer en su oscuridad. Aquí está tu tarea de forja. Identifica a una persona cuya aprobación todavía buscas inconscientemente. Esa persona cuya opinión sobre ti importa más de lo que debería. Ese ex que todavía te afecta emocionalmente. Ese familiar tóxico cuya validación persigues a pesar del daño que causa. Ese amigo que solo aparece cuando necesita algo. Durante los próximos 30 días, actúa como si su opinión sobre ti no existiera. No los bloquees dramáticamente, no anuncies tu indiferencia, no busques hacerles saber que ya no te importan, porque todo eso sería indiferencia reactiva, ego herido disfrazado de fuerza. Simplemente redirige toda esa energía mental que invertías en preocuparte por su opinión hacia algo constructivo, un proyecto, un libro, un entrenamiento físico, un negocio, algo tangible que construya valor real en tu vida, y observa lo que sucede. La indiferencia genuina no se actúa, se vive. Cuando realmente dejas de invertir energía mental en alguien, tu comportamiento cambia orgánicamente. Dejas de revisar si vieron tu mensaje.
Dejas de analizar sus publicaciones en redes sociales buscando señales. Dejas de modificar tu comportamiento esperando su reacción. Y ellos lo notan, siempre lo notan, porque los seres humanos son increíblemente sensibles a la atención que reciben. Cuando alguien que siempre estaba emocionalmente disponible de repente deja de estarlo, no por hostilidad, sino por indiferencia genuina, crea un vacío perturbador. Ese vacío los fuerza a confrontar una verdad incómoda. Quizás no eran tan importantes como pensaban. Quizás su poder sobre ti era una ilusión que mantenías tú mismo. Y quizás ahora que removiste ese poder, descubren que temen perderte. Esa es la indiferencia cultivada en acción. Y es la tercera ley del poder que Nietzsche te hubiera enseñado si viviera hoy. Ley 4. La imprevisibilidad estratégica. El predecible es controlable. El imprevisible es temido. Las personas te dominan porque te mapearon completamente. Saben exactamente cómo reaccionarás a cada estímulo. Conocen tus límites con precisión matemática. Predicen tus respuestas antes de que las des. Te convirtieron en un algoritmo que ejecuta el mismo código cada vez que presionan los mismos botones. Y un algoritmo predecible no es una persona, es una herramienta. Piénsalo. Cuando alguien sabe con certeza absoluta cómo responderás, ¿qué les impide manipularte? Nada. Saben que si te provocan de cierta manera, explotarás predeciblemente. Saben que si usan ciertas palabras, cederás. Saben que si aplican cierta presión, te doblegarás exactamente donde siempre te has doblado. Tu predecibilidad es tu prisión, y la construiste tú mismo siendo demasiado consistente, demasiado confiable, demasiado transparente sobre tus reacciones emocionales. Nietzsche celebraba al espíritu libre, precisamente por esta razón. Es aquel que no puede ser capturado por las expectativas ajenas. No encaja en las categorías que la sociedad diseñó para controlar a sus miembros. No responde según el manual que todos memorizaron. Preserva su misterio mediante la recusa activa de ser categorizado. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribió sobre aquellos capaces de usar máscaras sin perder su esencia. No hablaba de falsedad, hablaba de complejidad estratégica. El espíritu superior no se revela completamente porque comprende que el misterio es poder. Quien te conoce completamente puede manipularte completamente. Pero aquí está la trampa que debes evitar. Imprevisibilidad no es caos impulsivo. La hiena es caótica, atacando erráticamente sin estrategia, reaccionando a cada estímulo sin control. Esa no es fuerza, es debilidad disfrazada de intensidad. Es la persona que explota en ira un día y ruega perdón al siguiente, completamente a merced de sus emociones descontroladas. La imprevisibilidad estratégica es algo radicalmente diferente. Es la disciplina de mantener múltiples posibilidades en movimiento simultáneo. Es la capacidad de elegir entre varios cursos de acción sin que otros puedan predecir cuál tomarás. Es la maestría de cambiar de táctica manteniendo el objetivo estratégico intacto. El tigre ejemplifica esto perfectamente. No ataca siempre de la misma forma. Estudia a su presa, evalúa el terreno, adapta su estrategia. A veces ataca de frente con fuerza abrumadora. A veces acecha pacientemente durante horas esperando el momento de vulnerabilidad. A veces simula retirarse solo para emboscar desde otro ángulo. Su presa nunca sabe qué esperar y esa incertidumbre es paralizante. Esa es la calma del guerrero, la capacidad de contener múltiples posibilidades sin ansiedad, de mantener al otro adivinando sin revelar tu mano. No es agitación nerviosa, es serenidad flexible. El guerrero puede ser generoso hoy y distante mañana, acoledor esta semana e inaccesible la siguiente, pero siempre por elección consciente, jamás por reacción emocional descontrolada. Aquí está la verdad que la moralidad del rebaño oculta. Te dijeron que la consistencia es virtud suprema, que debes ser la misma persona siempre, predecible y confiable como un reloj suizo. Pero ¿sabes para quién es útil tu consistencia? Para el sistema que necesita controlarte, para las personas que necesitan manipularte, para aquellos que se benefician de saber exactamente qué esperar de ti. La consistencia absoluta es previsibilidad absoluta, y la previsibilidad absoluta es muerte psicológica. Cuando otros pueden predecirte completamente,
Dejaste de ser un individuo y te convertiste en un recurso administrable. Maquiavelo, ese pensador que Nietzsche admiraba por su realismo brutal, comprendió esto mejor que nadie. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos, pero nunca debes ser completamente predecible en ninguno de los dos. El príncipe que es predeciblemente cruel invita a conspiración. El que es predeciblemente benevolente invita a abuso. El que alterna estratégicamente mantiene a todos en un estado de incertidumbre calculadora. Ahora viene tu ejercicio de liberación. Esta semana rompe un patrón de comportamiento que otros esperan automáticamente de ti. No algo destructivo, sino algo que desafíe sus predicciones sobre quién eres. Si siempre respondes mensajes inmediatamente, espera días. Si siempre eres comprensivo con cierta persona, esta vez mantén tu posición firmemente. Si siempre aceptas invitaciones de cierto grupo, esta vez declina sin explicación. Si siempre eres serio en cierto contexto, introduce humor inesperado. Si siempre eres el que organiza, esta vez deja que otros lleven la carga. Observa la incomodidad que genera tu libertad. Observa cómo las personas reaccionan cuando el algoritmo que creían conocer de repente ejecuta código diferente. Algunos se irritarán porque perdieron su capacidad de predecirte. Otros te respetarán más porque demostraste que no estás atrapado en tus propios patrones. Pero lo más importante, observa cómo te sientes internamente cuando rompes tus propios patrones. Hay terror ahí, ¿verdad? Terror de no ser quien deberías ser. Terror de defraudar expectativas. Terror de que si no eres consistentemente predecible, perderás el amor y la aceptación. Ese terror es la voz de tu esclavitud. Es la cadena que te ata a la versión domesticada de ti mismo que construiste para satisfacer a otros. Y cuando aprendas a actuar a pesar de ese terror, cuando aprendas a disfrutar la incomodidad que tu imprevisibilidad genera en otros, habrás dado el paso crucial hacia la libertad genuina. La imprevisibilidad estratégica no es volubilidad infantil, es la sofisticación de mantener a otros adivinando mientras tú mantienes control total sobre tu dirección. Es el arte de ser múltiples posibilidades simultáneas en lugar de una sola realidad estancada. Y cuando la domines, descubrirás algo extraordinario. Las personas comenzarán a temerte perder no porque seas consistentemente bueno con ellas, sino porque nunca saben qué versión de ti aparecerá. Y esa incertidumbre, ese misterio preservado, es infinitamente más magnético que cualquier predecibilidad. Ley 5. La autosuficiencia demostrada. Solo temen perderte cuando comprueban que no los necesitas. Confundiste amor con dependencia. Confundiste conexión con necesidad. Y ahora estás atrapado en un ciclo de mendicidad emocional, donde tu bienestar completo depende de la presencia, aprobación y atención de otros. Les diste un poder que nunca debieron tener, el poder de determinar tu estabilidad emocional con su mera ausencia. ¿Y sabes qué hacen las personas cuando descubren que tienen ese poder sobre ti? Lo usan, no necesariamente por malicia, sino porque los seres humanos explotan naturalmente cualquier posición de ventaja. Es la naturaleza de la voluntad de poder que Nietzsche identificó como fuerza motriz de toda existencia. Cuando alguien sabe que colapsarás sin ellos, que tu día depende de su mensaje, que tu autoestima fluctúa según su validación, ¿qué incentivo tienen para valorarte? Ninguno, porque ya te tienen, ya ganaron el juego. Tu dependencia garantiza tu disponibilidad, y tu disponibilidad garantizada destruye tu valor. Nietzsche desarrolló el concepto de amor fati, amor al destino, amor a tu propia existencia exactamente como es. No resignación pasiva, sino afirmación activa y poderosa de tu vida incluyendo todo su dolor y sufrimiento. Cuando abrazas tu existencia completamente, cuando te vuelves tu propio centro gravitacional, dejas de orbitar alrededor de otros mendigando su luz. Y aquí está la verdad brutal que evitaste durante años. El amor verdadero solo existe entre iguales fuertes, nunca entre mendigo y proveedor, nunca entre el dependiente y el independiente, nunca entre quien necesita desesperadamente y quien puede elegir libremente. Cada relación donde existió desequilibrio radical de necesidad se convirtió eventualmente en resentimiento. El que necesita más termina odiando su propia debilidad.
El que necesita menos termina despreciando la dependencia del otro. No es cinismo, es observación de miles de años de comportamiento humano. La autosuficiencia demostrada no significa no necesitar a nadie nunca. Significa construir una vida tan completa, tan rica, tan llena de propósito y proyecto, que la ausencia de cualquier persona específica no crea colapso estructural. Los quieres, pero no los necesitas para funcionar. Aquí está la distinción crucial entre autodominio consciente y represión moral. Controlarse no significa reprimir necesidades emocionales por vergüenza o debilidad. Significa construir tal abundancia interna que esas necesidades dejan de ser urgencias desesperadas y se convierten en preferencias gestionables. El débil reprime sus necesidades y pretende no tenerlas porque le aterrorizan. El fuerte reconoce sus necesidades, pero construye alternativas múltiples para satisfacerlas, liberándose así de la tiranía de cualquier fuente única. La mayoría de las personas cargan lo que los psicólogos modernos llaman cuerpo de dolor, patrones inconscientes de sufrimiento que los hace buscar validación externa compulsivamente. Son adictos a la atención ajena porque nunca desarrollaron capacidad de generarse valor propio. Son como plantas sin raíces, dependiendo completamente de que otros las rieguen. El guerrero identifica esos patrones y los disuelve mediante la construcción activa de proyectos que generan autovalor real, no autoestima inflada basada en afirmaciones vacías, sino respeto propio ganado mediante logros tangibles que prueban competencia. Nietzsche vivió este principio durante sus años más solitarios. Cuando Luz Salomé lo rechazó, cuando sus amigos lo abandonaron, cuando su salud se desmoronó, podría haber colapsado en autocompasión, pero en lugar de eso, utilizó ese aislamiento forzado para crear sus obras más profundas. Aprendió a caminar solo por las montañas suizas, a encontrar satisfacción en su trabajo filosófico, a derivar significado de su propia creación intelectual. Esa solidez solitaria, esa capacidad de permanecer íntegro sin validación externa, es lo que tornó su filosofía inmortal. Escribió para sí mismo y para el futuro, no para la aprobación de sus contemporáneos. Y esa independencia radical del juicio ajeno le dio una libertad intelectual que sus colegas académicos, desesperados por aprobación institucional, nunca alcanzaron. La metáfora es el roble, no implora a la tierra que lo sustente. Sus raíces simplemente penetran más profundo, más amplio, hasta que extrae nutrientes de 100 fuentes diferentes. Si una fuente se agota, tiene 99 más. Esa es la autosuficiencia que debes construir. Ahora viene tu tarea de forja más desafiante. Construye un proyecto personal que te absorba tanto que la atención ajena se vuelva secundaria. Puede ser físico, entrenar para una competencia, construir algo con tus manos. Puede ser intelectual, dominar un tema complejo, escribir ese libro que siempre postergaste. Puede ser creativo, aprender un instrumento, desarrollar una habilidad artística. Puede ser empresarial, construir ese negocio que permanece como idea. Lo crucial es que el proyecto debe tener estas características. Debe ser desafiante suficiente para absorber tu atención completa. Debe generar progreso medible que pruebe tu competencia creciente. Debe existir independientemente de la opinión ajena y debe ser tuyo completamente. No colaborativo, no dependiente de otros, solo tuyo. Dedica a ese proyecto el tiempo y energía que antes dilapidabas persiguiendo validación. Cada hora que hubieras gastado revisando si esa persona te respondió, inviértela en tu proyecto. Cada gota de energía mental que desperdiciarías analizando el comportamiento ajeno, redirígela hacia tu construcción personal. ¿Y sabes qué sucederá? Dos cosas simultáneas. Primero, desarrollarás competencia real que genera autorrespeto genuino. No la autoestima inflada de las afirmaciones positivas vacías, sino el respeto ganado al probar, a ti mismo, no a otros, que puedes construir algo valioso. Segundo, tu energía completa cambiará. Dejarás de emanar esa desesperación sutil que emana quien necesita validación externa. Comenzarás a emanar la solidez tranquila de quien está construyendo algo real, y las personas detectan eso instintivamente. Cuando alguien te contacte y descubra que estás genuinamente ocupado con algo más importante que ellos, algo cambia en su percepción. Ya no eres el recurso disponible esperando su atención. Eres un individuo con misión propia
que podría o no tener tiempo para ellos. Esa inversión de la dinámica es donde recuperas tu poder, porque ahora la pregunta no es ¿me darán atención?, sino ¿merecen acceso a mi tiempo? Ya no mendigan tu valor, porque construiste valor que no depende de su reconocimiento. Y cuando llegues a ese punto donde genuinamente podrías seguir perfectamente bien sin ellos, porque construiste una vida completa por tu cuenta, paradójicamente es cuando comenzarán a temerte perder, porque finalmente dejaste de ser necesitado y te volviste valioso. Si estás sintiendo que estas verdades incomodan, si algo dentro de ti rechaza estas leyes, suscríbete ahora, porque esa incomodidad es la señal de que finalmente estás despertando de la ilusión cómoda de la dependencia. Ley 6. La consecuencia sin venganza. No amenaces, simplemente deja que la realidad enseñe lo que tus palabras no pudieron. El débil amenaza porque necesita probar poder que no posee. Anuncia consecuencias, advierte sobre límites, declara lo que hará si lo traicionan otra vez. Y luego, cuando llega el momento de actuar, rara vez lo hace, porque las amenazas eran teatro de inseguridad, no declaraciones de principios. ¿Y sabes qué aprenden otros cuando tus amenazas resultan vacías? Que pueden ignorarte completamente, que tus límites son negociables, que tu palabra no significa nada. Cada amenaza sin ejecución reduce tu credibilidad hasta que te conviertes en el niño que gritaba «lobo», completamente desestimado incluso cuando finalmente dices la verdad. El fuerte no amenaza, simplemente remueve su valor de la ecuación y observa el colapso natural. No anuncia lo que hará, simplemente lo hace. No busca reconocimiento por establecer límites, simplemente vive según esos límites sin necesidad de validación externa. Aquí está la distinción crítica que separa la venganza del establecimiento de consecuencias. La venganza es la reacción del ego herido que necesita probar que todavía tiene poder. Es el resentimiento convertido en acción, la herida transformada en agresión. Es la prueba definitiva de que la otra persona todavía te domina porque sigues reaccionando a ella. Nietzsche dedicó su Genealogía de la moral a diseccionar el resentimiento, ese veneno psicológico del débil que no puede actuar directamente y entonces fermenta su impotencia en odio moral. El esclavo no puede vengarse del amo directamente, entonces crea una moral donde el amo es malvado y el esclavo es bueno. Es venganza imaginaria, masturbación psicológica para quien no tiene poder real. La consecuencia natural es algo radicalmente diferente. No es reacción emocional, es principio aplicado consistentemente. Cuando alguien demuestra que no valora tu presencia, tu tiempo, tu energía, simplemente redireccionas esos recursos hacia donde sí son valorados, no por odio, sino por eficiencia existencial. La moral aristocrática que Nietzsche celebraba funciona exactamente así. El noble no se venga del insulto, simplemente deja de invertir en quien no merece inversión. No hay drama, no hay declaraciones, no hay necesidad de hacer sufrir al otro. Simplemente retira su atención como quien retira capital de una inversión que dejó de dar retornos. Y aquí está lo hermoso. Cuando te retiras sin drama, sin buscar reconocimiento por la retirada, sin necesidad de que sepan cuánto te hirieron, demuestras maestría real. Porque la venganza grita, todavía me importas tanto que dedico energía a lastimarte. La retirada silenciosa dice, dejaste de ser suficientemente relevante para merecer mi energía, incluso mi energía negativa. Esto requiere disciplina interior extraordinaria. Requiere la capacidad de soportar el impulso de confrontar, de explicar, de hacer saber a la otra persona exactamente por qué te vas y cuánto te lastimó. Porque todas esas conversaciones no son para establecer límites, son para mendigar reconocimiento del daño causado. El guerreiro no necesita que su dolor sea reconocido para validar su decisión. Simplemente decide que cierta relación no sirve a su desarrollo y la termina, con la misma neutralidad emocional con que dejarías de ir a un restaurante que sirvió mala comida. No necesitas una reunión dramática con el chef explicando tu decepción. Simplemente vas a otro lugar. Aquí está la sublimación crucial. Toma esa rabia que sientes por haber sido desvalorado y conviértela en combustible para tu propio fortalecimiento. Cada persona que te despreció
se convierte en motivación para construir algo tan valioso que eventualmente se arrepentirán de haberte perdido. No porque busques su arrepentimiento, sino porque ese objetivo te impulsa a crear. Nikola Tesla ejemplificó esto perfectamente. Después de que Thomas Edison lo traicionó, robándole ideas y negándole el pago prometido, Tesla podría haber dedicado su vida a destruir la reputación de Edison. Algunos biógrafos dicen que Edison temía esto precisamente por saber cuánto había explotado a Tesla. Pero Tesla hizo algo más devastador. Simplemente construyó un legado que eclipsó completamente al de Edison. Desarrolló el sistema de corriente alterna que energiza el mundo moderno. Creó invenciones que todavía usamos un siglo después. Y murió sabiendo que la historia lo recordaría como el verdadero genio, mientras Edison sería recordado como el empresario astuto que explotó a mentes superiores. Esa es consecuencia sin venganza. Tesla no perdió un solo día intentando destruir a Edison. Simplemente construyó algo tan superior que la comparación se volvió inevitable, y en esa comparación, la mezquindad de Edison quedó expuesta para la eternidad. La metáfora es el abismo. Cuando te retiras completamente de la vida de alguien que no valoró tu presencia, no dejas un vacío, dejas un abismo. Y solo cuando miran hacia ese abismo, cuando intentan cruzarlo y descubren que ya no existe puente, comprenden realmente lo que perdieron. Pero para que el abismo sea real, tu retirada debe ser completa. No puedes estar mitad afuera, mitad adentro. No puedes retirarte dramáticamente el lunes y volver el viernes cuando se disculpen superficialmente. No puedes amenazar irte y luego quedarte porque temen perderte por un momento. Tu retirada debe ser tan completa, tan silenciosa, tan desprovista de drama, que la otra persona inicialmente ni siquiera esté segura de que te fuiste. Y cuando finalmente comprendan que sí, que realmente te retiraste, ya será demasiado tarde, porque habrás invertido toda esa energía en construir algo que te hace genuinamente indiferente a su regreso. Aquí está tu ejercicio final. Identifica una relación donde consistentemente das más de lo que recibes, donde tu presencia, tiempo, energía, atención son dados libremente, pero rara vez reciprocados con equivalencia, donde te sientes desvalorado, pero sigues regresando esperando que algo cambie. No anuncies nada, no amenaces, no busques una última conversación dramática donde finalmente pones límites. Simplemente comienza hoy mismo a invertir esa energía en ti mismo. Redirige cada gota de atención que dabas a esa relación hacia tu propio proyecto, tu propio desarrollo, tu propia construcción. Cuando te contacten, no los ignores hostilmente. Eso sería ego herido, no fuerza genuina. Simplemente responde brevemente, educadamente y sin la energía emocional que solías invertir. Estoy ocupado con un proyecto personal. Hablamos otro día. Y realmente estar ocupado, no fingir estarlo. Observa lo que sucede durante las siguientes semanas. Algunos desaparecerán sin ruido, confirmando que solo valoraban tu utilidad, no tu persona. Esos son parásitos que eliminaste sin esfuerzo. No sientas nada al respecto. Los árboles no sienten cuando las hojas muertas caen, pero otros comenzarán a reaccionar. Notarán el cambio, sentirán la ausencia de tu energía emocional. Quizás intenten recuperar tu atención con los mismos trucos que siempre funcionaron. Y aquí es donde se prueba tu disciplina. No cedas ante la primera señal de esfuerzo de su parte, porque si regresas inmediatamente cuando te buscan, les enseñaste que tu retirada es negociable, que tus límites son teatro. Pero si mantienes tu nueva inversión en ti mismo, si demuestras que tu vida mejoró en su ausencia, algo fundamental cambia en su percepción. De repente no estás pidiendo ser valorado, estás demostrando que tienes valor que ellos están perdiendo. No estás amenazando irte, simplemente te fuiste y construiste algo mejor en otro lugar. No buscas venganza, simplemente dejaste que la realidad de tu ausencia enseñe lo que 1000 palabras nunca pudieron. Y si eventualmente intentan regresar, si finalmente quieren reconectar, ya no será desde aquella posición de poder que tenían cuando eras predecible y disponible. Será desde reconocimiento de que perderte tiene consecuencias reales que no pueden manipular. Esa es la sexta ley, y es la que separa definitivamente a quienes solo hablan de fuerza de quienes realmente la poseen. Has recorrido el camino completo.
desde la revolta inicial contra tu propia complacencia, hasta la construcción activa de un poder que no necesita anunciarse porque se demuestra a sí mismo. Aprendiste 6 leyes que transforman la dinámica fundamental de cómo te relacionas con el mundo. Primera, la escasez afirmada. Tu tiempo y energía son recursos escasos que no se distribuyen democráticamente. La montaña no desciende al valle, y quien te valora debe escalar para alcanzarte. Segunda, el silencio como arma. Tus palabras perdieron poder por su abundancia. Tu silencio estratégico crea el vacío psicológico donde otros proyectan sus propias inseguridades, haciendo tu ausencia de explicaciones más elocuente que 1000 justificaciones. Tercera, la indiferencia cultivada. No por frieza, sino por inversión superior de tu energía. Dejaste de cargar el peso emocional del rebaño porque construyes algo más valioso que la validación a través del sacrificio. Cuarta, la imprevisibilidad estratégica. Rompiste los patrones que te hacían controlable. Ahora existes como múltiples posibilidades simultáneas en lugar de un algoritmo predecible que otros podían manipular. Quinta, la autosuficiencia demostrada. Construiste una vida tan completa que la ausencia de cualquier persona específica no crea colapso. Los quieres, pero no los necesitas para funcionar, y esa diferencia es todo. Sexta, la consecuencia sin venganza. No amenazas, no buscas reconocimiento por tus límites, no necesitas que tu dolor sea validado. Simplemente te retiras silenciosamente y dejas que la realidad de tu ausencia enseñe lo que las palabras nunca pudieron. Estas no son tácticas de manipulación mezquina nacidas de inseguridad. Son principios de afirmación de tu propia fuerza. Son las leyes que los espíritus superiores aplican no para controlar a otros, sino para liberarse de ser controlados. Nietzsche no te ofreció consuelo, te ofreció un martillo, y durante este recorrido aprendiste exactamente cómo usarlo. Destruir las versiones débiles de ti mismo que aceptaron migajas, que mendigaron validación, que sacrificaron su potencial en el altar de la aprobación ajena. Ahora viene la parte más desafiante, la aplicación. Porque comprender estas leyes intelectualmente es fácil. Vivirlas consistentemente cuando tu ego herido grita por atención, cuando tu necesidad de validación te tira hacia viejos patrones, cuando el miedo a la soledad te tienta a regresar a la disponibilidad predecible, eso requiere forja real. La pregunta que debes hacerte con honestidad brutal es esta: ¿tendrás el coraje de forjarte en la soledad, lejos del rebaño, ignorando las voces que te llaman débil por no ceder, egoísta por no sacrificarte, cruel por no estar disponible? ¿Tendrás la disciplina de mantener tu inversión en ti mismo, incluso cuando sería más fácil regresar a los viejos patrones cómodos de complacencia? Porque ese es el verdadero abismo que Nietzsche te invita a cruzar, el abismo entre comprender el poder y vivirlo, entre hablar de fuerza y demostrarla mediante decisiones difíciles que nadie aplaudirá inicialmente, entre la versión de ti que todos pueden predecir y controlar y la versión de ti que es genuinamente libre precisamente porque dejó de necesitar aprobación para actuar. La mayoría llegará hasta aquí, sentirá inspiración momentánea y en 3 días volverá a los mismos patrones de siempre. Porque la inercia de la debilidad es poderosa y el rebaño siempre intenta arrastrar de vuelta a quien intenta elevarse. Pero tú no eres la mayoría. Si hubieras sido la mayoría, habrías abandonado este mensaje en los primeros minutos cuando el confronto se volvió incómodo. El hecho de que llegaste hasta aquí prueba que algo en ti reconoce estas verdades como camino, no como teoría. Entonces aquí está tu llamado final a la acción, no como pedido, sino como desafío. Construye una existencia tan valiosa, tan rica en propósito y proyecto, tan sólida en autosuficiencia, que temer perderte se vuelva la única respuesta racional para cualquiera que tenga la fortuna de acceso a tu presencia. No porque manipulaste, no porque jugaste juegos psicológicos mezquinos, no porque te vengaste de quien te lastimó, sino porque te volviste insubstituible a través de la maestría sobre ti mismo. Porque forjaste fuerza real en la disciplina de la soledad, porque dejaste de mendigar respeto y comenzaste a construir valor que no necesita ser mendigado. Esa es la única venganza digna del espíritu superior.
convertirte en algo tan valioso que todos aquellos que te descartaron vivirán el resto de sus vidas sabiendo que perdieron acceso a grandeza, no porque se lo digas, sino porque tu existencia misma lo grita. Si estás listo para esa jornada solitaria de forja, si estás dispuesto a caminar por las montañas como Nietzsche caminó, construyendo tu filosofía personal lejos del ruido del rebaño, comenta ahora: yo elijo la fuerza, y nos veremos en el próximo campo de batalla, donde continuaremos destruyendo las mentiras cómodas que mantienen a los espíritus débiles en su mediocridad voluntaria, porque el martillo nunca descansa, y quien lo empuña correctamente nunca vuelve a ser esclavo. Existe una mentira que te han vendido desde niño, una mentira tan sutil que probablemente nunca la cuestionaste, que ser agradable, estar disponible y complacer a los demás te hará irresistible. Te mintieron. La verdad es brutal y la mayoría no está lista para escucharla. La necesidad de agradar es la marca visible de la debilidad y las personas no son atraídas por la debilidad, son atraídas por el poder. Cada vez que sacrificas tu tiempo para estar ahí cuando no lo deseas, cada vez que finges estar de acuerdo para evitar conflicto, cada vez que modificas tu comportamiento esperando aprobación, estás gritando al mundo: no tengo valor propio, necesito que tú me lo confirmes. Y el mundo implacable te responde con indiferencia o peor aún, con lástima disfrazada de afecto. Nietzsche conocía el secreto que hoy te revelaré. No es una técnica de seducción barata. Es una transvaloración completa de cómo te relacionas con tu propio poder. Existe un magnetismo oscuro que surge cuando dejas de mendigar validación y comienzas a forjar tu existencia como una afirmación de tu voluntad. Ese magnetismo no se aprende, se construye en la soledad, se forja en el dolor que la mayoría evita, se manifiesta cuando tu certeza interior es tan sólida que no necesitas que nadie más la confirme. Hoy voy a destruir las mentiras que te mantienen débil y a revelarte el camino sombrío hacia un poder magnético genuino. Pero te advierto, este conocimiento exige sacrificio. Si buscas consuelo, cierra este video ahora. Si sientes que necesitas demostrar tu valor constantemente, este video es tu martillo. Dale like para recordar que hoy comienzas tu transvaloración interior. Y comenta poder si estás listo para romper el viejo yo. Te enseñaron que ser una persona disponible es una virtud, que estar siempre listo para ayudar, para escuchar, para aparecer cuando te llaman te convierte en alguien valioso. Esta es quizás la mentira más peligrosa que la moral de rebaño ha implantado en tu mente. Nietzsche lo vio con claridad devastadora. La disponibilidad constante no es generosidad, es la estrategia desesperada del débil que intenta comprar afecto con su tiempo porque no tiene nada más valioso que ofrecer. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribe sobre cómo la moral de esclavos glorifica la servilidad llamándola bondad, como el rebaño necesita que todos se inclinen porque la verticalidad del fuerte les recuerda su propia mediocridad. Analicemos la psicología detrás de esto. Cuando estás siempre disponible, ¿qué mensaje envías? Que no tienes nada más importante en tu vida que la posibilidad de que alguien te necesite. Que tu existencia carece de propósito propio y solo cobra sentido cuando sirves a los propósitos ajenos. Esta es la confesión involuntaria de la ausencia de misión interior. Ahora observa el contraste. Piensa en las figuras históricas que ejercieron un magnetismo innegable. Lord Byron, el poeta romántico que fascinaba a Europa entera, era célebre por su inaccesibilidad calculada. Napoleón no construyó su imperio estando disponible para las masas. Lo construyó estando obsesionado con su visión, y esa obsesión irradiaba poder. Estas figuras no jugaban con técnicas de manipulación, simplemente estaban absortos en algo más grande que la aprobación ajena.
El espíritu libre de Nietzsche es escaso por naturaleza, no porque finja serlo, sino porque está forjando algo superior. Está en la montaña, en la soledad creativa, martillando su obra mientras el rebaño se aglomera en el valle, buscando la tibieza del consenso. Su escasez no es una táctica, es la consecuencia inevitable de tener una misión que exige su energía completa. Escúchame bien, cuando sacrificas tu proyecto personal, tu tiempo de soledad creativa, tu disciplina de forja para estar disponible cuando alguien te llama, no estás siendo bondadoso. Estás confesando que no tienes nada lo suficientemente importante como para protegerlo, y esa confesión se siente. Las personas la detectan a nivel instintivo y te catalogan inmediatamente. Disponible igual débil, escaso igual poderoso. La diferencia es brutal. La persona disponible dice, mi tiempo no vale, tómalo cuando quieras. La persona con misión dice, estoy construyendo algo que exige todo de mí. Si quieres mi atención, debe valer el sacrificio de apartarme de mi obra. ¿Cuál de esas dos afirmaciones genera respeto? ¿Cuál genera magnetismo? La respuesta es obvia, pero actuar en consecuencia requiere valor. Requiere enfrentar la posibilidad de que al no estar disponible, algunos se alejen. Pero aquí está la revelación. Los que se alejan porque no estás disponible constantemente, nunca valoraron tu presencia, solo tu servilismo. El guerrero nietzscheano entiende esto. Su valor no se mide por cuántos lo aprueban, sino por la magnitud de la obra que está forjando. Y esa obra exige soledad, exige proteger su energía como el recurso más valioso que posee. Identifica en este preciso momento los 3 espacios de tu vida donde sacrificas tu proyecto personal para estar disponible. Pueden ser llamadas que aceptas cuando prefieres trabajar, invitaciones que aceptas por obligación, conversaciones que prolongas cuando tu mente ya quiere estar en otro lado. Identifícalos y córtalos sin piedad esta semana. Tu misión lo exige, tu magnetismo lo agradecerá. Ahora llegamos al concepto más malinterpretado y más poderoso, la indiferencia. Pero cuidado, porque aquí es donde la mayoría fracasa. Existe una indiferencia falsa, reactiva, nacida del resentimiento, y una indiferencia genuina, afirmativa, nacida del autodominio consciente. La diferencia entre ambas es la diferencia entre el débil que finge y el fuerte que simplemente es. La indiferencia reactiva es fácil de detectar. Es la del hombre que ignora mensajes porque le dolió que lo ignoraran primero. Es la del que se hace el desinteresado porque por dentro está desesperado por atención. Esta indiferencia huele a necesidad disfrazada. Es el resentimiento de Nietzsche en acción. El débil que no puede actuar, entonces llama virtud a su impotencia y dice, yo elegí no responder, cuando en realidad está quemándose por dentro esperando validación. La indiferencia afirmativa es completamente distinta. Es la del guerrero que ha forjado su validación interior hasta volverla inamovible. No ignora porque está dolido, simplemente está genuinamente absorto en su misión. No finge desinterés, literalmente su interés está comprometido con algo más grande. Esta indiferencia no es una máscara, es el resultado natural de haber sublimado tu voluntad de potencia en creación. Nietzsche lo explica en Así habló Zaratustra. El espíritu superior no busca el aplauso del mercado porque ya se ha dado su propia aprobación a través de sus obras. Ha pasado por el fuego de la autosuperación y salió del otro lado con una certeza interior que no necesita confirmación externa. Esa certeza se percibe, se siente, se huele en cada interacción. Aquí está la psicología del poder que la mayoría ignora. Las personas están diseñadas evolutivamente para detectar subcomunicación. Pueden sentir la diferencia entre quien busca aprobación y quien ya se aprobó a sí mismo. Es instintivo. Cuando interactúas desde la necesidad de validación, aunque sonrías, aunque finjas confianza, tu cuerpo grita desesperación. Tus ojos buscan confirmación. Tu postura se adapta. Tu voz sube de tono buscando aprobación. Pero cuando interactúas desde la certeza interior, todo cambia. Tu cuerpo está centrado porque no necesita nada del exterior. Tu mirada es directa porque no hay vergüenza. Tu voz es firme porque no está pidiendo permiso para existir.
Esto es lo que yo llamo la calma del guerrero. El tigre no necesita rugir constantemente para que sepas que es peligroso. Su simple presencia irradia poder contenido. Compara esto con la hiena, constantemente haciendo ruido, buscando atención, moviéndose de forma agitada. La hiena es pura reactividad. El tigre es pura presencia. Las personas se sienten atraídas hacia el tigre precisamente porque su fuerza no está pidiendo permiso para manifestarse. Este es el secreto de la sublimación de la voluntad de potencia. Tomas esa energía que la mayoría desperdicia buscando validación constante y la canalizas en construir algo superior. Tu arte, tu cuerpo, tu mente, tu obra. Cada vez que resistes el impulso de buscar aprobación y rediriges esa energía hacia tu proyecto, fortaleces tu centro interior. Y ese centro fortalecido es lo que eventualmente irradia magnetismo sin que tengas que hacer absolutamente nada. La presencia magnética no es algo que haces, es algo que eres cuando dejas de mendigar aprobación. No es una performance, es el resultado inevitable de años forjándote en la disciplina de la autosuficiencia emocional. ¿Quieres saber si tu indiferencia es genuina o fingida? Responde esto con honestidad brutal. Cuando alguien no responde tu mensaje, ¿sientes ansiedad? ¿Revisas tu teléfono constantemente? ¿Creas narrativas en tu mente sobre por qué no respondió? Si la respuesta es sí, tu indiferencia es una máscara débil. La indiferencia genuina ni siquiera nota la ausencia de respuesta, porque tu mente está completamente absorta en tu obra. Durante los próximos 7 días, vas a realizar un experimento brutal de autoconocimiento. Observa cuántas veces al día buscas validación externa, revisar likes, esperar respuestas inmediatas, buscar confirmación en las miradas ajenas, necesitar que te pregunten cómo estás. Cuenta cada instancia. Ahora corta la mitad de esas búsquedas. Cuando sientas el impulso, redirígelo hacia tu proyecto. Esta es tu primera disciplina de forja. Ahora destruyamos una de las mentiras más profundamente arraigadas, la glorificación de la bondad como camino hacia el magnetismo. Te han dicho toda tu vida que ser bueno te hará querido, que la amabilidad es la clave, que sacrificarte por los demás te convertirá en alguien valioso. Esta es quizás la trampa más peligrosa de la moral de rebaño. En la genealogía de la moral, Nietzsche realiza una disección implacable de cómo surgió esta valoración de la bondad. No fue creada por los fuertes, fue inventada por los débiles como venganza contra los poderosos. Los que no podían conquistar, crear o dominar, inventaron una moral donde su impotencia se convirtió en virtud. Llamaron bondad a su debilidad, humildad a su cobardía, sacrificio a su incapacidad de afirmarse. Y esta inversión moral funcionó brillantemente. Durante siglos el rebaño ha glorificado al que se inclina, al que se sacrifica, al que dice sí cuando quiere decir no. Pero observa lo que realmente sucede. El hombre bueno se sacrifica esperando algo a cambio. Espera reconocimiento, gratitud, amor. Su bondad no es generosidad, es una transacción desesperada. Me sacrifico por ti, ahora debes valorarme. Esta es la bondad performática, la que se realiza para ser vista, para ser catalogada como buena persona, para comprar afecto mediante el sacrificio. Y el problema es que funciona a corto plazo. Las personas aceptan tu sacrificio, toman lo que ofreces, pero no te respetan por ello, porque en el fondo todos detectamos la transacción oculta. Escúchame con atención porque aquí está la distinción crítica que diferencia al espíritu libre del esclavo moral. No se trata de ser cruel gratuitamente. El Übermensch de Nietzsche no es un sociópata que disfruta causando daño. Esa es una malinterpretación cobarde de la filosofía del poder. El espíritu superior simplemente no se dobla ante la moral del rebaño. No hace el bien para ganarse amor. Actúa con integridad porque sus valores propios así lo exigen. La diferencia es abismal. El hombre del rebaño es bueno, porque teme el juicio ajeno, porque necesita aprobación, porque sin esa validación externa no sabe quién es. El guerrero nietzscheano actúa desde su código interior, construido en la soledad, forjado en la disciplina, y ese código puede incluir actos de generosidad genuina, pero jamás como moneda de cambio para afecto.
Piensa en Marco Aurelio, el emperador filósofo. Su disciplina estoica no nacía de querer ser bueno para agradar a los dioses o a los hombres. Nacía de su maestría interior, de su decisión consciente de encarnar ciertos principios porque él mismo los había elegido como dignos. Eso es autodominio consciente, no represión moral. La represión moral dice: no puedo actuar según mis impulsos porque la sociedad lo condena y necesito su aprobación. El autodominio consciente dice: domino mis impulsos porque he decidido canalizarlos hacia algo superior, no porque tema el juicio externo. ¿Ves la diferencia? Uno actúa desde el miedo, el otro desde el poder. Uno es esclavo de la opinión ajena, el otro es amo de sí mismo. Ahora viene la revelación brutal. Tu bondad solo tiene valor cuando no la usas como moneda de cambio para afecto, cuando ayudas sin esperar reconocimiento, cuando actúas con integridad sin anunciarlo, cuando tu generosidad nace de tu abundancia interior, no de tu necesidad de llenar un vacío. El magnetismo genuino surge de la integridad silenciosa, no de la bondad performática. Las personas sienten la diferencia entre quien se sacrifica esperando gratitud y quien actúa desde su centro de poder sin necesidad de aplauso. Esta semana vas a realizar un acto correcto, generoso o íntegro, y no se lo dirás absolutamente a nadie. No lo publicarás en redes, no buscarás reconocimiento. Si descubres que no puedes hacerlo sin la necesidad de que alguien lo sepa, ahí tienes tu diagnóstico. Tu bondad es una máscara débil disfrazando tu necesidad de validación. Córtala de raíz. Ahora llegamos al corazón del secreto sombrío. Las personas verdaderamente irresistibles tienen algo más importante que la atención ajena, mucho más importante. Tienen una misión que consume su energía, que exige su disciplina, que justifica su existencia. Y esa misión irradia un magnetismo que ninguna técnica de seducción puede replicar. Observa a las figuras históricas que ejercieron un poder magnético innegable sobre su época. Nietzsche mismo, enfermo y aislado en los Alpes suizos, escribiendo obras que sabía que su generación rechazaría. No estaba buscando aprobación, estaba forjando su legado. Nikola Tesla, tan absorto en sus invenciones que el mundo social le parecía una distracción irrelevante. Miguel Ángel, negándose a terminar obras hasta que alcanzaran su visión de perfección, sin importarle los plazos o las demandas de sus patrones. ¿Qué tenían en común? No estaban intentando ser magnéticos. Estaban obsesionados con materializar su voluntad de potencia en forma de obra. Y esa obsesión se sentía. Cuando hablaban de su trabajo, sus ojos se encendían con un fuego que ninguna conversación trivial podía igualar. Cuando creaban, el tiempo dejaba de existir. Esa intensidad, esa presencia total en su misión, generaba un campo magnético inevitable. Este es el paradoxo que destruye todas las estrategias manipuladoras de atracción. Cuanto menos buscas atención, más atención recibes. Pero no es una técnica que puedas fingir. El rebaño puede hacerse el ocupado, publicar fotos de su disciplina, anunciar sus proyectos para recibir validación. Pero eso huele a falsedad, porque sigue siendo búsqueda de atención disfrazada de propósito. La diferencia está en la energía. Cuando genuinamente estás absorto en tu misión, tu energía está comprometida. No tienes recursos mentales sobrantes para estar revisando quién te vio, quién reaccionó, quién preguntó por ti. Tu mente está completamente ocupada resolviendo el siguiente problema de tu obra, visualizando el siguiente nivel de tu creación, disciplinando el siguiente aspecto de tu forja. Nietzsche llama a esto la voluntad de potencia manifestada. No es poder sobre otros, es poder creativo que se afirma a sí mismo en forma de obra. Y cuando esa voluntad está activamente creando, genera un campo de intensidad que atrae naturalmente. Las personas lo perciben y piensan: esta persona está construyendo algo real, mientras yo solo simulo vivir. Aquí está la revelación psicológica brutal. La mayoría de las personas vive en modo reactivo, respondiendo a estímulos externos, buscando la siguiente distracción, esperando el siguiente mensaje. No tienen misión interior porque nunca se sentaron en la soledad a preguntarse qué deben construir. Entonces, cuando encuentran a alguien que sí tiene esa misión, que irradia propósito, que no está disponible porque está forjando algo superior,
experimentan una atracción magnética involuntaria. No es que admiren tu obra necesariamente, es que admiran la certeza interior que proyectas, la sensación de que sabes exactamente por qué existes y estás dispuesto a sacrificar comodidad, aprobación y distracción para materializarlo. Los artistas que murieron en la pobreza, pero alcanzaron la inmortalidad, entendieron esto. Van Gogh vendió un cuadro en vida, pero cada día pintaba como si su existencia dependiera de ello. No estaba buscando aprobación, estaba materializando su visión del mundo. Esa intensidad de propósito es lo que eventualmente conquistó al mundo, décadas después de su muerte. Define hoy, ahora mismo, un proyecto que consume más energía mental que tu necesidad de gustar a los demás. Debe ser algo que te obsesione, que te haga perder la noción del tiempo, que justifique sacrificar comodidad. Si no tienes un proyecto así, ahí está tu problema fundamental. No eres débil por carecer de técnicas de atracción, eres débil porque no tienes nada lo suficientemente importante como para protegerlo de las demandas triviales del mundo. Encuentra esa misión o permanecerás en el rebaño para siempre. Ahora vamos más profundo, más oscuro. Aquí es donde separamos a los que solo quieren técnicas de los que están dispuestos a transformarse completamente. Vamos a diseccionar el ego reactivo, ese tirano invisible que controla la mayoría de tus interacciones y destruye tu magnetismo desde las sombras. El ego reactivo es la voz interna que constantemente necesita demostrar. Cuando alguien te ignora, el ego reactivo grita, demuéstrales tu valor. Cuando alguien te provoca, grita, responde, defiéndete, hazles saber quién eres. Cuando tienes un logro, grita, públicalo, que lo vean, necesitas su validación. Este ego no es tu aliado, es tu prisión. Nietzsche lo identificó con precisión quirúrgica. El hombre del resentimiento, es pura reactividad. No puede crear valores propios, solo puede reaccionar a los valores ajenos. Se define por oposición, por venganza, por demostración constante. Nietzsche escribe, el hombre noble crea valores desde su abundancia interior. El hombre del resentimiento solo sabe reaccionar a los valores que otros crearon. La diferencia es demoledora. El espíritu libre actúa desde su centro. El esclavo reacciona desde su herida. Uno es afirmación, el otro es negación disfrazada de acción. Ahora observa tu propia vida con honestidad brutal. ¿Cuántas de tus acciones son genuinas afirmaciones de tu voluntad y cuántas son reacciones defensivas? Cuando publicas algo en redes, ¿lo haces porque genuinamente quieres compartir o porque necesitas demostrar algo a alguien específico? Cuando trabajas en tu cuerpo, ¿es porque estás forjando tu templo o porque quieres que cierta persona se arrepienta de no valorarte? Esta es la trampa del ego reactivo. Convierte toda tu vida en una performance para una audiencia imaginaria. Y esa performance se siente. Las personas detectan subconscientemente cuando tus acciones nacen de la necesidad de probar algo en lugar de la afirmación tranquila de tu poder. Aquí entra la distinción crítica entre autodominio consciente y represión moral. La represión moral dice, no debo reaccionar porque está mal, porque debo ser mejor persona, porque la sociedad lo condena. Esta es la voz del rebaño controlándote desde dentro. El autodominio consciente dice, elijo no reaccionar porque mi energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en peleas que no construyen mi imperio. ¿Ves la diferencia abismal? Uno actúa desde el miedo y la necesidad de aprobación. El otro actúa desde el poder estratégico de conservar su energía para lo que realmente importa. Permíteme introducir un concepto que destruirá muchas de tus creencias. El cuerpo de dolor. Es el patrón inconsciente de sufrimiento reactivo que se activa automáticamente cuando ciertos botones son presionados. Alguien te ignora y el cuerpo de dolor se activa. Necesidad de demostrar, de venganza sutil, de hacerte notar. Alguien cuestiona tu valor y el cuerpo de dolor explota. Defensas elaboradas, justificaciones interminables, necesidad de probar. El guerrero nietzscheano identifica este patrón y lo disuelve mediante la observación consciente. No lo reprime por ser malo, lo trasciende porque reconoce que es debilidad automatizada. Es la hiena dentro de ti, agitada,
reactiva, constantemente buscando validación mediante el ruido. Contrasta eso con el tigre. El tigre no reacciona a cada provocación. Puede estar rodeado de hienas gritando y permanece inmóvil, conservando su energía, observando, esperando el momento exacto para actuar desde la estrategia, no desde la reactividad. Esa calma no es represión, es maestría absoluta de su poder. Cuando trasciendes el ego reactivo, algo extraordinario sucede. Dejas de necesitar probar tu valor. Tu presencia sola se convierte en la prueba. No necesitas defenderte de críticas porque tu obra habla por ti. No necesitas responder provocaciones porque tu certeza interior es inamovible. No necesitas publicar cada logro porque tu validación viene de la obra misma, no de los likes que genera. Este es el magnetismo más peligroso, el de quien no necesita nada de ti, el de quien ha trascendido la necesidad de aprobación externa y opera desde un centro de poder tan sólido que su simple presencia desafía tu propia reactividad. La próxima vez que alguien intente provocarte, ignorarte o cuestionarte, observa el impulso reactivo surgir en tu pecho, ese calor, esa necesidad de responder, esa urgencia de demostrar. Obsérvalo como un científico observa un fenómeno y no lo sigas. Deja que el impulso se disuelva sin convertirse en acción. Ese ejercicio de no reactividad es tu primer acto genuino de maestría interior. Repítelo hasta que se vuelva tu naturaleza. Suscríbete si estás listo para construir fuerza real, no validación temporal, porque lo que viene ahora es aún más brutal. Ahora entramos al núcleo más oscuro y más transformador, la disciplina del sufrimiento elegido. Aquí es donde la filosofía se convierte en yunque y tú en el acero que será forjado. La mayoría nunca llegará a este nivel, porque requiere algo que el rebaño ha perdido completamente: la voluntad de abrazar el dolor como herramienta de construcción. Nietzsche lo declara sin ambigüedad en su concepto de amor fati, amor al destino, amor a todo lo que sucede, incluyendo y especialmente el sufrimiento. Pero no es un amor pasivo, es un amor activo que transforma el sufrimiento en escalera hacia la grandeza. Él escribe: lo que no me mata me fortalece. Pero la mayoría malinterpreta esto como simple resistencia. Es más profundo. Es la elección consciente de buscar el dolor que forja. Existe una diferencia abismal entre sufrimiento impuesto y sufrimiento elegido. El sufrimiento impuesto te debilita. La traición, el rechazo, la pérdida no buscada. Estos golpes te suceden y solo puedes elegir cómo responder. Pero el sufrimiento elegido te fortalece. El entrenamiento brutal cuando tu cuerpo grita parar. El aislamiento creativo cuando tu mente pide distracción. La disciplina financiera cuando tu deseo pide consumo inmediato. El guerrero nietzscheano entiende que el magnetismo genuino no surge de la comodidad. Surge de la certeza interior forjada en el fuego de la disciplina autoimpuesta. Cada vez que eliges el camino difícil, cuando el camino fácil está disponible, forjas 1 milímetro más de poder interior, y ese poder se irradia involuntariamente en cada gesto, cada palabra, cada silencio. Observa a David Goggins, el ejemplo moderno más brutal de esta filosofía. Transformó un trauma devastador en disciplina extrema. No evitó el dolor, lo buscó sistemáticamente. Carreras ultramaratónicas, entrenamiento SEAL, desafíos físicos que la mayoría consideraría tortura. ¿Por qué? Porque cada vez que su cuerpo gritaba detente y él elegía continuar, forjaba una certeza interior irrompible. Soy más fuerte que cualquier circunstancia. Esa certeza es lo que las personas detectan cuando están cerca de ti. No es arrogancia verbal, es presencia sólida. Es la diferencia entre quien dice soy fuerte y quien simplemente es fuerte porque se forjó en dolores que otros evitaron. La psicología del poder es clara. Quien domina su sufrimiento irradia autoridad inabalable. Cuando enfrentas una crisis, la mayoría entra en pánico porque nunca entrenó su mente para el caos. Pero el guerrero que eligió el sufrimiento sistemático responde con calma porque ya visitó lugares más oscuros que la crisis presente. Su sistema nervioso está calibrado para la presión extrema. Contrasta esto con la generación actual, obsesionada con la comodidad, evitando cualquier incomodidad mínima.
Buscan validación en redes sociales, porque nunca se forjaron en la soledad. Buscan placer constante, porque nunca aprendieron que la satisfacción real viene de conquistar lo difícil. Su magnetismo es inexistente, porque nunca construyeron nada digno de admiración en sí mismos. Nietzsche pasó años enfermo, aislado, escribiendo obras que sabía serían rechazadas por sus contemporáneos. Ese aislamiento no lo debilitó, lo forjó. Cada día que elegía escribir a pesar del dolor físico y el rechazo intelectual, forjaba una voluntad inquebrantable. Y esa voluntad eventualmente conquistó el pensamiento occidental. Los grandes artistas marciales dedican décadas al dominio silencioso, miles de repeticiones de un solo movimiento, dolor en cada entrenamiento, nadie aplaudiendo, solo la disciplina y el dolor forjando maestría absoluta. Y cuando finalmente esa maestría se manifiesta, es magnética porque es real, forjada en sufrimiento auténtico, no fingida para una audiencia. Elige un desafío brutal esta semana. No algo que deberías hacer, sino algo que genuinamente te asusta, que requiere disciplina extrema. Puede ser un ayuno prolongado, un entrenamiento físico más allá de tus límites actuales, un proyecto creativo que exponga tu vulnerabilidad. Elige el sufrimiento conscientemente y úsalo como yunque. Cada momento que quieras abandonar y no lo hagas, forjas poder real. Este es el camino, no hay atajos. Ahora llegamos al punto final de la transvaloración. Aquí es donde toda la filosofía se cristaliza en un estado de ser que trasciende completamente la necesidad de demostración. Este es el nivel del Übermensch, del espíritu verdaderamente libre que ya no juega el juego de la validación porque creó su propio juego con sus propias reglas. Revisemos la jornada completa que hemos recorrido. Comenzamos destruyendo la mentira de la disponibilidad, esa creencia débil de que estar siempre presente te hace valioso. Revelamos que la escasez es consecuencia natural de tener una misión superior. Luego desmantelamos la falsa indiferencia reactiva, mostrando que el verdadero poder surge del autodominio consciente, no del resentimiento disfrazado. Transvaloramos la bondad, exponiendo cómo la moral de rebaño convirtió la debilidad en virtud. Descubrimos que la integridad silenciosa es poder, mientras que la bondad performática es mendicidad emocional. Revelamos el magnetismo que surge de tener una misión interior que consume tu energía más que la necesidad de aprobación. Trascendimos el ego reactivo, ese tirano interno que te convierte en esclavo de cada provocación. Aprendimos la diferencia entre la hiena agitada y el tigre sereno. Y finalmente, abrazamos la disciplina del sufrimiento elegido como el yunque donde se forja la certeza interior inamovible. Ahora, la síntesis final. El Übermensch de Nietzsche no es un superhombre físico, es un creador de valores. Es quien se sentó en la soledad absoluta, enfrentó el abismo del nihilismo y en lugar de desesperarse, preguntó: si no hay valores absolutos dados por dioses o sociedades, ¿qué valores merecen ser creados? Y luego los creó, y luego los encarnó, sin pedir permiso, sin buscar validación, sin necesitar audiencia. Esta es la afirmación silenciosa. Tu existencia entera se convierte en la manifestación de tus valores autocreados. No necesitas anunciarlos porque cada acción los demuestra. No necesitas defenderlos porque tu vida entera es la defensa. No necesitas que otros los aprueben porque tú ya los aprobaste mediante el sacrificio de construirlos. Aquí está la revelación psicológica más profunda. Existe una diferencia abismal entre hacerse el difícil como técnica manipuladora y ser genuinamente raro porque estás operando en un nivel de existencia diferente al rebaño. El primero es actuación que eventualmente se descubre. El segundo es naturaleza que inevitablemente atrae. Cuando realmente has forjado tu certeza interior a través de años de disciplina, cuando has creado valores propios en la soledad y los vives sin compromiso, cuando has sublimado tu voluntad de potencia en obras concretas, sucede algo inevitable. Te vuelves magnético sin intentarlo, no porque uses técnicas, sino porque tu frecuencia energética cambió completamente. Las personas lo sienten, no pueden explicarlo, pero sienten que operas bajo reglas diferentes.
que no estás jugando el juego de aprobación que todos juegan, que tienes acceso a un poder interior que ellos han perdido o nunca encontraron, y esa sensación genera atracción magnética involuntaria. Nietzsche lo advirtió. Los que construyen tienen siempre el mundo entero contra ellos. La soledad del creador es inevitable. Cuando te niegas a doblegarte ante la moral del rebaño, cuando creas tus propios valores, cuando vives según tu voluntad de potencia, en lugar de las expectativas ajenas, el rebaño te rechazará. Algunos por envidia, otros por miedo. La mayoría simplemente porque no entienden tu idioma. Este es el precio del poder genuino. Alienarás a muchos, pero atraerás magnéticamente a los pocos que también están forjándose más allá del rebaño. Y esos pocos valen más que la aprobación de miles de mediocres. La afirmación silenciosa final es esta. Cuando ya no necesitas que nadie confirme tu valor, cuando tu fuerza habla por sí misma sin palabras, cuando tu obra es tu argumento y tu vida es tu manifiesto, te has vuelto peligrosamente irresistible. No porque busques serlo, sino porque simplemente eres poder encarnado. Hoy, ahora mismo, comienza a vivir como si ya fueras la persona que quieres ser. No lo anuncies, no lo publiques, no esperes reconocimiento. Solo sé esa persona en cada decisión. Cuando nadie te ve, cuando nadie aplaude, cuando nadie valida, esa es la prueba final. Si puedes mantener tu disciplina, tu integridad y tu misión sin audiencia, has trascendido completamente la necesidad de validación externa. Eso es poder absoluto. Hemos completado el recorrido más brutal de tu vida hasta este momento. Empezamos destruyendo la mentira de que agradar te hace valioso y revelamos que el magnetismo genuino surge de la afirmación interior inamovible. Recorrimos el camino desde la necesidad débil de estar disponible hasta la presencia poderosa del guerrero con misión. Aprendiste que la indiferencia genuina no es técnica, es consecuencia de haber forjado tu validación interior hasta volverla a cero. Que la bondad solo tiene poder cuando no la usas como moneda de cambio. Que el magnetismo real viene de tener algo más importante que la atención ajena, una obra que justifica tu existencia. Trascendimos el ego reactivo que te convertía en esclavo de cada provocación y descubrimos el autodominio del tigre. Abrazamos el sufrimiento elegido como yunque de forja. Y finalmente, llegamos a la afirmación silenciosa, el estado de ser, donde tu existencia entera es manifestación de tu poder, sin necesidad de anunciarlo. Este no es un camino fácil. De hecho, es el camino más difícil que existe. La mayoría preferirá seguir buscando validación en likes, en aprobación superficial, en técnicas baratas de manipulación. Es más cómodo que la disciplina brutal de forjarse en la soledad. Pero tú no eres la mayoría. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti reconoce esta verdad. El poder genuino se construye en el silencio, se forja en el dolor autoimpuesto, se manifiesta sin pedir permiso. El secreto no era una técnica de seducción, era una transvaloración completa. Dejar de mendigar atención y comenzar a forjar tu imperio interior. Cuando haces eso, cuando realmente lo haces sin compromiso, te vuelves peligrosamente irresistible. No porque lo busques, sino porque es imposible que no suceda. Comparte este video solo si estás dispuesto a comenzar tu campaña de autosuperación hoy. No lo compartas para parecer profundo. Compártelo porque decidiste forjarte, porque elegiste el martillo sobre el consuelo. Nietzsche no ofrece abrazos, ofrece martillos. Hoy recibiste el tuyo. Úsalo para destruir la necesidad de aprobación que te mantiene encadenado. Úsalo para construir el poder silencioso que te hará imparable. El mundo no está esperando otra persona que busca validación. El mundo necesita guerreros que se forjaron en la soledad y ahora caminan con certeza absoluta. La transvaloración comienza ahora o nunca.